Muy bien, muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase virtual del día de hoy de matemáticas, en donde vamos a ver las medidas de tendencia central y de dispersión, que es un tema muy práctico de una rama de las matemáticas que es estadística. Como siempre, en el módulo se encuentran los temas en la sección de tercer trimestre. Nos vamos a las actividades para el martes 2 de junio, en donde tenemos medidas de tendencia central y de dispersión. Ahí tenemos dos lecturas, media, mediana y moda, que son las medidas de tendencia central, y rango y desviación media, que son las medidas de dispersión. Tenemos la actividad correspondiente, que es el resumen con las fórmulas y ejercicios. Luego el PowerPoint con las actividades del libro, que son 2 ejercicios, uno de cada uno. Y finalmente el foro, donde van a anotar las dudas correspondientes, y el quiz para realizar por la tarde los ejercicios. Muy bien. Bueno, pues iniciamos. Iniciamos con media, mediana y moda. Como les decía, la media, la mediana y la moda son las medidas de tendencia central de la parte de las matemáticas que se llama estadística. Y es una parte muy práctica y muy aplicable a la vida real, ya que nos proporcionan elementos muy importantes para la toma de decisiones. Muy bien. La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos. En otras palabras, es el promedio, conocido comúnmente como el promedio. Un promedio normal, como siempre lo sacan. Suman todas las cantidades y dividen entre el número de datos. La mediana es otra medida de tendencia central y es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados en orden creciente o decreciente. En otras palabras, es el valor que está en medio. Y bueno, nos da una aproximación hacia la medida central. Y la moda, como su nombre lo dice y como lo conocemos comúnmente, es el valor que más se repite. Entonces, el único dato que me da con mayor precisión una medida de tendencia central es la media. La mediana y la moda, pues son para acercarnos a ese valor y no necesariamente es el valor central. Pero bueno, son algunas medidas que también nos dan por ahí. Entonces vamos a ver a detalle. Vemos media aritmética. Se llama media aritmética porque pues se utiliza los números para poder obtener el valor. Operaciones con los números, ¿no? En este caso se utiliza la suma y la división. Y la fórmula, aquí la podemos observar. Tenemos aquí que la fórmula es x1 más x2 más puntos suspensivos más hasta x a la n datos entre n, que es el número de datos. Esto se abrevia de la siguiente manera para que se vayan familiarizando con las fórmulas. Cuando nosotros tenemos sumas sucesivas, se utiliza el símbolo sumatoria. Este es el símbolo sumatoria de todos los valores o los datos x y, así se le pone y, en lugar de poner todos los números 1, 2 o hasta la n, pues x y. Entonces, esto significa que es la suma de todos los datos hasta n y se divide entre el número de ellos. Aquí tenemos su fórmula y tenemos ahí el ejemplo número 1. Tenemos calcular la media de los siguientes datos. Tenemos
5 datos, 11, 6, 7, 7 y 4. Estos datos pueden representar lo que sea, ¿no? Miles de dólares, pesos de algunos productos, equipos, en fin, puede representar lo que sea. Entonces aquí simplemente mencionamos los números, ¿no? 11, 6, 7, 7 y 4. Y me piden calcular la media, en otras palabras, el promedio. Entonces sumamos 11 más 6 más 7 más 7 más 4 y lo dividimos entre el número de datos. 1, 2, 3, 4 entre 5. Sumamos, tenemos 35 entre 5 igual a 7. Como ven, es un ejercicio muy fácil donde pues simplemente hay que tener práctica, ¿no? Aquí ya me dan datos ya específicos. Las edades de 8 niños que van a una fiesta son de 2, 2, 3, 5, 7, 7, 9 y 10. Hallar la edad media o el promedio de edades de los niños que asistieron a la fiesta. Sumamos 2 más 2 más 3 más 5 más 7 más 7 más 9 más 10 entre el número de niños que es 8. 45 entre 8 igual a 5 punto, aquí lo señalan con coma, 5.625. O sea que la edad promedio de los niños es entre 5 y 6 años. Exactamente 5.6 años. O sea, 5 años, 7 meses, más o menos. Es la edad promedio. Otro ejemplo, en un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5. Entonces aquí anotamos 1, 2 y 3, 5 más 5 más 5. Luego 5 personas obtuvieron 4 de nota. 4 es 4 más 4 más 4 más 4 más 4, 5 veces. Y 2 personas obtuvieron 3. 3 más 3. En total son 10 alumnos. Calcular la media o el promedio de los alumnos que sacaron estas calificaciones. 5, 4 y 3. En Estados Unidos, la calificación 5 es la máxima, 4 es muy bien y 3 es bien. Entonces, sacan 5, 4 y 3 y al sumar obtenemos 41 entre 10, 4.1. El promedio es 4.1, o sea, muy bien. Aquí la diferencia es que los datos nos los dan diferentes. Nos dicen que 3 personas obtuvieron 5, pues hay que anotar 5 3 veces. 5 obtuvieron 4, hay que anotar el 4 5 veces. Y 2 personas obtuvieron 3, hay que anotar el 3 2 veces. En total, 5. Y ya nos los dan de esa manera. Muy bien. Ahora vámonos con la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están en orden creciente o decreciente y se denota con la letra ME. Ejemplo, calcular la mediana de los siguientes datos. 11, 6, 7, 7 y 4. Nuevamente me dan los números. En este caso me los dan en desorden y para obtener la mediana es muy importante ordenar en forma creciente o decreciente. Para esto, bueno, pues primero empezamos ordenando y lo que se sugiere siempre es que sea de menor a mayor, pero puede ser al revés. Entonces, anotamos el 4. 4, luego el 6, luego 2 veces el 7 y luego el 11. Entonces, ya lo tenemos aquí de una manera ordenada. Dado la definición, es el dato que se encuentra en el centro. Entonces, si son 5 datos, descarto 2 a la derecha y 2 a la izquierda y me queda solamente el 7. En este caso, la mediana es el 7 y aquí lo marcamos con el color rojo. Simple y sencillamente son datos de localización de medidas de tendencia central. Y si la cantidad de datos es un número par, entonces tenemos que sacar un promedio entre los dos valores que se encuentran
en la parte central. Por ejemplo, calcular la mediana de los siguientes datos. 3, 6, 7, 9, 4 y 4. Lo primero que hacemos es ordenamos. Ponemos en orden 3, 4, 4, 6, 7 y 9 y sacamos la mediana. Igual que en el ejemplo anterior, descartamos dos datos de la izquierda, dos datos de la derecha y me quedan dos datos en medio, no como el caso anterior que me quedó uno, que me quedó acá al descartar yo dos valores, los dos de la izquierda y dos de la derecha, me quedó uno solo. En medio, en este caso me quedan dos. Y al quedarme dos, pues simplemente se saca un promedio de estos dos. Aquí están marcados en rojo. Y sacamos un promedio. Como que me quedó el 4 y el 6, entonces sumo 4 más 6 entre 2. Esto es sacar un promedio, sumar dos valores y entre 2. 10 entre 2 igual a 5. Entonces, aunque aquí no aparezca el 5, la mediana es el 5. ¿Por qué? Porque nos quedaron dos valores y yo tengo que sacar un promedio, que es la suma de los dos entre 2. Y la mediana es 5. Otro ejemplo. En un examen calificado de 0 a 3, de 0 a 10, perdón, 3 personas obtuvieron 5 notas. Perdón, 3 personas obtuvieron 5 de nota. 5 personas obtuvieron 4 de calificación y 2 personas obtuvieron 3. El mismo problema anterior, pero ahora vamos a hacer a calcular la mediana. Entonces, primero hacemos una lista y anotamos pues 3 de 5, luego 5 de 4 y luego 2 de 3. Luego ordenamos, en este caso pues nada más invertimos 3, 4 y 5. Muy bien. Como el número de datos es 10, entonces nos enfocaremos a los dos datos centrales nuevamente. Cuando el dato es par, pues vamos a tener dos valores en medio. Entonces, al descartar en este caso 4 valores a la izquierda y 4 valores a la derecha, pues tenemos nosotros dos valores centrales que es 4 y 4. Aquí, pues la media va a ser 4 porque al sumar 4 más 4 entre 2, 8 entre 2, me va a dar 4. Y es lo mismo, el procedimiento es exactamente lo mismo, se ordenan los datos, se encuentra el valor central y si hay dos, se saca el promedio. Muy bien, pasamos al tercer concepto que es la moda. La moda es el valor que más se repite, como ya lo habíamos dicho, y se denota con la letra MO. Ejemplo, calcular la moda de los siguientes datos. Nuevamente los mismos ejemplos. 11, 6, 7, 7 y 4. Aquí, bueno, se sugieren también ordenarlos, pero aunque no estén ordenados, son pocos y los podemos detectar. Entonces, ¿cuál es el dato que más se repite? El 7, porque se repite dos veces y el 4, el 6 y el 11 no se repite ninguna vez. Por lo tanto, la moda es el 7. Esto es muy sencillo porque son pocos datos. Cuando ya tenemos un número mayor de datos, entonces es donde nos tardamos un poquito más en analizar. Ejemplo 8. Nuevamente tenemos 10 calificaciones, 3,5, 5,4 y 2,3. Las anotamos y ya las tenemos aquí. 3 de 5, 5 de 4 y 2 de 3. Muy bien. Ahora, igual aquí hay que ordenar y en este caso ya están ordenados en forma decreciente. ¿Y cuál es el valor que más se repite? Aquí sí se repite el 3 dos veces, el 5 tres veces, pero el 4 se repite 5 veces. Por lo tanto, la moda es 4. ¿Por qué? Porque el 4 se repite 5 veces. Muy bien. ¿Y qué pasa si hay varias modas? Entonces se le llama bimodal o multimodal. Por ejemplo, calcular la moda de los siguientes datos. 3,
4, 4, 6, 7, 7, 9 y 11. Aquí ya me lo dan ordenados y observamos que los datos que se repiten es 4 y 7. Por lo tanto, es bimodal y tiene dos modas, que es el 4 y el 7. Muy bien. Y por último, de este tema de medidas de tendencia central, es, y si todos los valores tienen la misma frecuencia, por ejemplo, tenemos 3, 3, 5, 5, 6, 6 y 7, 7. Aquí decimos, pues es multimodal porque pues el 3 se repite 2 veces, el 5 2 veces, el 6 2 veces, el 7 2 veces. Pues no, cuando coinciden, en este caso cuando todos tienen la misma frecuencia, se considera de que no hay moda. Muy bien. Ok, ya una vez que revisamos el tema de media, mediana y moda, pasamos a revisar el tema de rango. Recuerden que todas las dudas son al final de la clase a través del foro para que yo les pueda responder de una manera personalizada. Después de haber visto toda la teoría, toda la clase y de haber ustedes intentado realizar las actividades correspondientes tanto de libreta y de libro. Una cosa que funciona muy bien es y refuerza el conocimiento es hacer el resumen en su libreta, anotando el concepto, anotando las fórmulas y anotando los ejercicios. Muy bien. Seguimos con el tema rango y desviación media, donde son dos conceptos que son medidas de dispersión, o sea, qué tanto los datos se alejan uno de otro o qué distancia hay entre ellos, y eso pues me da otra información para la toma de decisiones, que posteriormente ustedes en preparatoria van a ver y van a poder aplicar con mayor claridad. Aquí solamente vamos a ver los conceptos de rango y desviación media. En este caso son medidas de dispersión y el rango se define como simplemente la diferencia o resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Aquí lo tenemos. Valor máximo menos valor mínimo. Y vamos a hacer dos ejemplos. Ejemplo 1. Dado el conjunto de datos 1, 3, 5 y 7, encontrar el rango. Simplemente dato mayor 7 menos dato menor 1 y calculamos 7 menos 1 igual a 6. Así de sencillito. Son elementos muy sencillos que podemos identificar rápidamente. Luego, ejemplo 2. Las ganancias de la primera mitad del año pasado de una empresa que vende ositos de peluche en lata son los siguientes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y aquí tenemos las cantidades correspondientes. Calcular el rango. ¿Cuál es el dato mayor? Está en febrero. Tenemos 34,500 que se vendieron en febrero. Aquí lo tenemos, dato máximo. Y dato menor, lo localizamos, es en abril, 12,500. Ya que lo localizamos, 34,500 menos 12,500, esto es igual a 22,000. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia de 22,000 pesos entre lo que más se vendió y lo que menos se vendió. Entonces, la estadística nos está dando información importante, en este caso, pues el rango, que es un dato sencillo de encontrar, y posteriormente ahorita vamos a ver desviación media. Hay otros conceptos que se llama desviación estándar y varianza, que probablemente lo alcancemos a ver, y si no, ustedes lo van a ver en prepa, donde van a continuar con esta cadenita de conocimientos que es las matemáticas. Muy bien. La desviación media de un conjunto de datos es la media aritmética de los valores absolutos de lo que se desvía cada valor respecto a la media aritmética. Aquí parece un juego de palabras o un trabalenguas.
pero es muy fácil de comprender observando la fórmula. Aquí tenemos que la desviación media, que se denota por D.M, es igual a la sumatoria o a la media aritmética, que es un promedio, pero no de cada dato entre el total, porque si no sería media aritmética. Y si es una desviación, debe de haber una diferencia, como en el rango. En el rango se saca una diferencia, una resta. En la desviación también. Y media porque se saca un promedio, se divide entre el número de datos. Entonces, la desviación media es cada dato, x1, x2, x3 hasta xn, denotada por una sumatoria de xy, como lo vimos en la definición de la media aritmética, pero no está sola, está restada porque está comparada con el dato de la media. ¿Qué tanto se aleja cada dato con la media? Entonces, x1 menos la media, x2 menos la media, x3 menos la media, x4, xn menos la media, etcétera, sumatoria entre n, y obtenemos una nueva fórmula de desviación media. La distancia de cada dato con respecto a la media, pero sacando un promedio de ellas. Muy bien. Aquí ponemos qué significa cada cosa. X testada es la media aritmética de los datos, lo que vimos en el tema anterior de medidas de tendencia central, media aritmética. X1, X2, X3 hasta XN son todos los datos. X es cada uno de los datos y N es el número de datos. Esto se entiende mucho mejor ya a la hora de ver un ejercicio. Entonces, su fórmula para obtener la media, ya la vimos, la media aritmética es la suma de todos los datos entre el número de ellos. Y esto nos va a servir pues para obtener primero la media x testada para podérselo restar a cada dato y obtener la desviación media. Muy bien. Pasamos al ejemplo. Ejemplo 1. Calcular la desviación media de los siguientes datos. 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Entonces, primero debemos de calcular la media aritmética. La media aritmética de 4 datos es sumar los 4 datos y dividirlo entre 4. Sumamos 2 más 4 más 6 más 8 me da 20. 20 entre 4 igual a 5. Ya una vez que obtengo la media aritmética, que es igual a 5, entonces sustituyo en la fórmula de desviación media. Desviación media es cada dato menos la media entre el número de ellos. O sea, un promedio, una media aritmética. Entonces, los datos los observamos. Tenemos que teníamos 4 datos, entonces es 2. Lo ponemos aquí, 2 menos la media que es 5. Luego 4 menos la media que es 5. Luego 6 menos la media que es 5, y luego 8 menos la media que es 5. Entonces, observamos, ponemos 4 datos, 2, 4, 6 y 8, 2, 4, 6 y 8, los 4 menos la misma cantidad que es la media, y esta línea punteada se llama valor absoluto. Valor absoluto significa que aunque la diferencia me dé con signo negativo, el valor absoluto es considerar solo el valor y no el signo. Explico. 2 menos 5 igual a menos 3. 4 menos 1 igual a menos 1. 6 menos 1 igual a 1 y 8 menos 5 igual a 3. Tenemos 4 cantidades, 2 negativas, 2 positivas. Estas 2 negativas, al considerar con estas líneas paralelas que se denota valor absoluto, es este 3 se convierte en 3 positivo, este menos 1 se convierte en 1 positivo, y todas las cantidades entonces ya se consideran positivas. 3, 1, 1 y 3. 3, 1, 1 y 3. Al sumar me da 8 entre 4, me da 2. La desviación media es de 2. ¿Qué significa?
que el promedio de distancia entre cada uno de estos números con respecto a la media, que es 5, es de 2. Y eso posteriormente pues se va a utilizar para tomar decisiones en problemas donde se vea desviación estándar y varianza, que son otros dos conceptos de medidas de dispersión. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es calcular la desviación media de los siguientes datos. Tenemos 3, 5, 8, 6, 2, 4, 7 y 5. Nuevamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. Como son más datos, lo que nos recomiendan es hacerlo en una tablita, que es más sencillo. Anotamos 3, 5, 8, 6, 2, 4, 7 y 5 en una tablita de manera vertical. Luego sumamos todas las cantidades y me da 40. Ya tengo yo la sumatoria. Para no hacerlo cada uno de ellos, lo hago en manera de tablita. Y 40 entre 8 es igual a 5. Así rápidamente se saca la media con la ayuda de estas tablitas. Muy bien, ya una vez que tengo la media, en la misma tabla, ahora le agrego a la columna, a la tabla, la columna XY menos la media. En este caso, la media está denotada por una letra griega mu, que es lo mismo que X testada, pero es la media. Entonces se le agrega esta columna. Ya tenía yo esta con 40, ahora hago 3 menos 5, voy a restar este valor de 5 a cada valor, 3 menos 5 menos 2, y lo anoto. Luego 5 menos 5, 0. Luego 8 menos 5, 3. A cada valor de X le voy a restar 5, que es la media. Otra vez, 3 menos 5 menos 2. 5 menos 5, 0. 8 menos 5, 3. 6 menos 5, 1. 2 menos 5, menos 3. 4 menos 5, menos 1. 7 menos 5, 2. Y 5 menos 5, 0. Ya una vez que tenemos esto, lo pasamos acá, le agregamos el valor absoluto, las dos barras verticales, y significa que anotamos los mismos números, pero ya sin su signo. Y me queda 2, 0, 3, 1, 3, 1, 2, 0. Y como quiero yo la sumatoria, sumo todo esto y me da 12. Una vez que ya tenemos la sumatoria de las diferencias con respecto a la media, que es esto, entonces con la ayuda de las tablas, 12 entre 8 es igual a 1.5. ¿Qué significa? Que cada dato, que el promedio de cada dato con respecto a la media, hay una distancia de 1.5. Muy bien, aquí dejo algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Bien, una vez ya visto esto, pasamos a lo que son las actividades de reafirmar los conocimientos. Entonces, pues vamos a reafirmar los conceptos. Me dice aquí, la frecuencia absoluta es, frecuencia es cuántas veces se repite un número. Y me dice aquí el número de veces que se repite un dato. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es la moda de estos datos? Es el 4, porque el 4 se repite 3 veces y el 3 solamente se repite 2. Muy bien. ¿Cuál es la moda? Es el número o dato que más se repite. Lo encontramos. ¿Qué operaciones se realizan para calcular la media? Ya lo habíamos mencionado. La suma para sacar el total y la división para sacar el promedio. Suma y división. ¿Cuál es la media de estos números? Pues los sumamos. 1 más 3, 4 más 4, 8 más 1, 9 más 2, 11 más 1, 12. 12 entre 6 números, la media es igual a 2. Y aquí ya como que se trabó, pero pues es 2. Muy bien. Ya con esto hicimos un ejercicio de la media y podemos realizar algunos más. Vamos a ver nuevamente. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato.
La moda fue 4. Aquí ya más rápidamente. La moda es el número que más se repite. Las operaciones que se utilizan para calcular la media es suma y resta. Aquí el promedio es la suma de todos 12 entre 12 es a 6. Y pues ya nos deja ahí la página. Muy bien. Y una vez que hicimos esto, ahora vamos a ver las actividades. Las actividades es el resumen del tema medidas de tendencia central y de dispersión. Aquí lo que pedimos en el resumen es la definición y fórmulas de media, mediana, moda, rango y desviación media y un ejercicio de cada uno. También en el PowerPoint están las actividades del libro, donde en el tema de medidas de tendencia central es resolver la página número 64 y aquí ponemos el video de apoyo correspondiente para poder calcular la media, mediana y moda de este ejercicio. Y finalmente la medida de dispersión. Aquí tenemos la medida de dispersión, que es contestar la página 65, que es contestar la página 65 y calcular los videos correspondientes. Muy bien. Con esto, estimados alumnos, terminamos la clase, no sin antes comentarles que si tienen alguna duda, pues a través del foro, pero una vez realizado todas las actividades para que salgan las dudas. Ustedes deben de avanzar, deben de hacer el resumen, deben de hacer los ejercicios, las dudas que salgan las anotan y me las mandan en el foro correspondiente. Posteriormente, realizar el quiz, que es los ejercicios de los temas que ya vimos ahí a continuación. Muy bien, de esta manera terminamos y cualquier duda estoy para servirles a través del foro y no se olviden realizar el quiz. ¿Listo? Que tengan bonito día y cualquier cosa estamos al pendiente.